Una de las circunstancias que sin duda fue bastante complicado para el pueblo de Israel lograr compaginar fue esa relación entre las propias leyes que tenían y la ley divina. Y pienso que no solamente fue una situación que vivieron los judíos, sino que cada sociedad tiene que enfrentar y vivir esa relación o a veces esa oposición entre la ley divina y la ley humana. Vamos a hablar de ello basados en el texto de Marcos 7, 1-13. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Nos dice el texto de Marcos: en aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin antes lavarse y observan muchas otras cosas por tradición para purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado los mandamientos de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podía ayudar es corbán, es decir, una ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Ese texto que acabamos de escuchar nos presenta algunos aspectos para aclarar la manera como Jesús desea que sus discípulos y los demás oyentes comprendan el sentido de la ley. Vamos al menos a diferenciar tres aspectos que son definitivamente claros en el texto de hoy. En primera medida, los judíos en aquel momento, especialmente los fariseos, se consideraban fieles cumplidores de la ley, llegando al extremo de tener prácticas de purificación muy estrictas. Consideraban que el contacto con la gente que no era de su raza y que eran pecadores terminaba por contaminarlos. En la parte central del texto de hoy, citando a Isaías, presenta a Jesús una realidad de un corazón alejado de Dios, aunque quiere ser cumplidor de la ley. Un pueblo que enseña doctrinas humanas y preceptos humanos, dejando de lado el mandamiento de Dios. Y por último, leyes concretas, como la ley del Corbán, es un ejemplo que pone Jesús ahí, una ley que al aplicarla hacía que aquellos que tenían propiedades se vieran exentos de ayudar a sus padres, ya que presentaban una pequeña porción de sus bienes como ofrenda y así justificaban que no tenían cómo ayudar a sus papás en necesidad. De los tres aspectos que definimos bien en el texto del día de hoy, podemos sacar tres ideas muy claras. La primera de ellas es justamente que como seres humanos estamos acostumbrados a dividir las distintas esferas de la vida diaria, concretamente lo religioso y lo social de nuestra vida, y lo colocamos separados como si fueran completamente diferentes. Somos uno en el templo y otro fuera. Oramos, nos arrodillamos, nos damos golpe de pecho dentro del templo, pero afuera no doblamos rodilla, no nos arrepentimos de la maldad, nos olvidamos de Dios y actuamos con maldad ante los demás. Nuestra vida es una sola.
No la podemos dividir entre una hora a la semana en el templo con Dios y el resto de la semana en el mundo con el diablo. Hablemos un poco acerca de la ley. Bien, es cierto que hoy la mayoría de las leyes de la sociedad han sacado a Dios. Por el afán de demostrarse abiertos a todos, ahora Dios no tiene espacio en las leyes del mundo. Ese tipo de leyes de la sociedad actual se han puesto en un pedestal que nos hace olvidar que las leyes del mundo son cosa pasajera y que en algún momento vamos a necesitar volver la mirada a aquellas leyes que son eternas. Tal es el caso de la verdad, por ejemplo. No es una ley, pero hoy día, esas verdades que considerábamos eternas e inmutables no forman parte de lo que se busca cuando se habla de ley. Como claro ejemplo de a dónde ha llegado la sociedad que mira los meros preceptos humanos, olvidándose de los preceptos eternos, que son naturales los preceptos de Dios. En mi país es muy común el adagio, echa la ley, echa la trampa. Y la ley del Corbán, de la que nos habla el texto hoy, era una forma por medio de la cual se reservaba un bien como ofrenda, no todo el bien, una pequeña porción se presentaba al templo. Y esta ley terminó convirtiéndose para muchos en una excusa egoísta para evitar prestar ayuda a su papá o a su mamá en necesidad. Se termina convirtiendo en una ley que en lugar de buscar el bien termina huyendo de la responsabilidad. Las leyes hoy día, entre más complicadas, menos efectivas. La caridad, el respeto por el hermano, el amor, la verdadera justicia. Eso no es algo que se pueda legislar. Tenemos el ejemplo de José, San José, el esposo de María, a quien la Biblia llama el justo. En ese sentido, ser justo significaba estar más allá de la ley. Es decir, un hombre que aún conociendo la ley sabía que por encima de la ley estaba la caridad. Una caridad basada en la verdadera interpretación de esa ley eterna emanada de Dios que es perfecta y que no son preceptos humanos. ¿Cuántas leyes hoy día terminan siendo una manera injusta de tratar a los demás? ¿Cuántas leyes solo son excusa para vivir la caridad de verdad? Contemplemos a la luz de la fe y de la palabra de Dios. Contemplemos las leyes eternas que emanan de Dios y que deben guiarnos como pueblo de fe. Señor, qué fácil es acomodarnos a los preceptos del mundo, a las leyes banales del mundo, a los preceptos humanos que no llevan a ningún lugar. Enséñanos a poner de nuevo la mirada en aquello que no pasa, aquellas verdades eternas que nos aseguran un camino directo hacia ti. Gracias, apreciado pueblo de fe, por compartir este rato de jornada con la meditación peregrina. Los invito a que miremos cómo más allá de las leyes humanas, vemos esa ley de Dios, la mejor manera de vivir la caridad perfecta con el hermano. De esta manera, vivamos este día en las manos del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.